Hola, soy Diana. Descubrí de la peor forma posible que mi familia me veía como un cajero automático ambulante cuando presencié a mis padres entregando la casa que yo pagué durante 7 años como regalo de boda para mi hermana y mi cuñado. 7 años pagando una hipoteca en silencio, para al final ser completamente borrada de la historia. Aquel momento en el altar destruyó algo dentro de mí que nunca más se reparó. ¿Dónde me estás escuchando ahora? ¿Has sentido alguna vez que tu propia familia solo te valora por lo que puedes ofrecer? Si esta historia también te conmovió, considera suscribirte al canal para seguir más relatos como este. Siempre fui la hija responsable, la que tuvo éxito. Mientras mi hermana Valeria vivía su vida despreocupadamente, yo me gradué en Derecho, conseguí un buen empleo, y a los 27 años, ya era una abogada respetada en el bufete donde trabajaba. Cuando mis padres enfrentaron dificultades financieras y corrían el riesgo de perder la casa donde vivíamos desde mi infancia, no dudé en asumir las cuotas de la hipoteca. No se lo conté a nadie más que a ellos. Era un acuerdo silencioso entre nosotros tres. Yo pagaría las cuotas mensuales, y cuando la deuda estuviera saldada, hablaríamos sobre el futuro del inmueble. Nunca pedí reconocimiento público. Nunca exigí gratitud exagerada. Lo hacía por amor, por sentido de responsabilidad, por creer que familia significa cuidar unos de otros. Durante 7 largos años, transferí religiosamente el valor a la cuenta de mi padre, Roberto, el día 5 de cada mes. Fueron 84 transferencias bancarias, 84 meses de trabajo duro, horas extras, clientes difíciles y noches sin dormir pensando en procesos complicados. Todo para garantizar que mis padres y mi hermana tuvieran un techo seguro sobre sus cabezas. Valeria siempre fue el centro de atención, la hermana menor bonita, carismática, espontánea, aquella que todos adoraban, que arrancaba sonrisas fáciles de mis padres. Yo era lo opuesto, reservada, estudiosa, práctica. Mientras ella abandonaba facultades y empleos al primer obstáculo, yo persistía, construía, planificaba. No había resentimiento de mi parte, o al menos creía que no lo había. Éramos diferentes, simplemente. Cuando anunció su compromiso con Leandro, un médico recién graduado que conoció en una fiesta, mis padres quedaron extasiados. Finalmente encontró su camino, decían, como si la felicidad de Valeria dependiera exclusivamente de un buen matrimonio. Ayudé con los preparativos, di sugerencias para el buffet, acompañé a mi hermana en la elección del vestido. Hice todo lo que una hermana mayor debería hacer, aunque secretamente deseaba que alguien reconociera que, mientras Valeria planeaba su gran día, yo seguía sosteniendo el techo bajo el cual todos dormían tranquilos. El día de la boda llegó con esa típica agitación. Mi madre, Marta, nerviosa con cada detalle. Mi padre verificando obsesivamente el reloj. Valeria radiante en su vestido blanco. Yo usaba un vestido azul marino discreto, elegante, como correspondía a la hermana de la novia. Durante la ceremonia, sonreí en las fotos, saludé a los invitados. Hice todo mecánicamente mientras una parte de mí se preguntaba cuándo sería mi turno de ser celebrada por algo. No por una boda. Nunca fui del tipo que soñaba con vestidos blancos, sino por mis logros, por mi esfuerzo, por mi dedicación silenciosa a la familia. El sacerdote hablaba sobre unión, amor y familia cuando noté a mis padres levantándose y pidiendo la palabra. Pensé que solo harían un discurso emocionado, de esos típicos de padres de la novia, pero lo que vino a continuación congeló mi sangre en las venas y transformó mi mundo para siempre. Queridos amigos y familiares, comenzó mi padre, con la voz embargada de emoción. Marta y yo queríamos hacer algo especial para marcar este momento tan importante en la vida de nuestra hija menor. Por eso, decidimos regalarle a Valeria y Leandro nuestra casa. Hubo suspiros y aplausos. Yo permanecí inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de oír. La casa donde criamos a nuestras hijas, donde vivimos tantos momentos felices, ahora será el hogar donde construirán su propia familia. Mi madre lloraba a su lado, mientras Valeria y Leandro parecían genuinamente sorprendidos y emocionados. Yo sentía la sangre pulsando en mis sienes.
un zumbido en los oídos que ahogaba los aplausos entusiastas. La casa, mi casa, la casa que yo pagué durante 7 años, la casa por la cual sacrifiqué vacaciones, relaciones, tiempo de ocio, la casa que representaba 84 meses de trabajo arduo siendo entregada como si fuera un regalo que mis padres pudieran dar libremente, como si fuera propiedad exclusivamente de ellos. Miré alrededor, a los rostros sonrientes, a las lágrimas de emoción, a los flashes de las cámaras registrando aquel momento mágico. Nadie sabía, nadie tenía idea de que aquel gesto grandioso no les costó un centavo a mis padres, que fue construido con el sudor de mi trabajo, con mis noches sin dormir, con mi dedicación silenciosa. Por un instante, pensé en levantarme, en gritar la verdad, en exponer aquella farsa, pero algo me detuvo. Tal vez el shock, tal vez el orgullo herido, tal vez la vergüenza de crear una escena en la boda de mi hermana. Entonces hice lo que siempre hice. Sonreí, aplaudí mecánicamente y tragué el dolor como si fuera otro sorbo de champán amargo. Aquella noche, mientras todos celebraban el gesto generoso de mis padres, me retiré temprano, alegando una migraña. Conduje hasta mi apartamento, un lugar pequeño, pero mío, que compré con lo que me sobraba después de pagar la hipoteca de mis padres, y lloré hasta quedarme dormida, sintiéndome la mayor idiota del mundo. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. No atendí llamadas, no respondí mensajes. Necesitaba espacio para procesar aquella traición, para entender cómo seguiría de ahí en adelante. Al tercer día después de la boda, sonó el timbre. Eran mis padres, con expresiones preocupadas en sus rostros. «Diana, ¿por qué no atiendes nuestras llamadas? ¿Pasó algo?», preguntó mi madre, como si no supiera exactamente lo que había ocurrido. Los dejé entrar. Ofrecí café por pura formalidad. Nos sentamos en la pequeña sala de mi apartamento, un silencio pesado flotando entre nosotros. «Ustedes le dieron la casa a Valeria y Leandro», dije finalmente, tratando de mantener la voz firme. «La casa que pagué durante 7 años». Mi padre carraspeó, incómodo. «Diana, esa siempre fue la casa de la familia. Tú ayudaste, sí, y estamos muy agradecidos, pero...» «¿Ayudé?», interrumpí incrédula. «Yo pagué la hipoteca entera, cada centavo. Ustedes no contribuyeron con nada en los últimos 7 años». Mi madre suspiró, como si yo fuera una niña difícil. «Hija, siempre fuiste tan independiente, tan exitosa. Valeria y Leandro están comenzando su vida ahora. Necesitan una base sólida. Tú ya tienes tu apartamento, tu carrera». No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si mi éxito, fruto de tanto esfuerzo, fuera usado en mi contra, como si mereciera menos por haber logrado más. «Ni siquiera me consultaron», dije, sintiendo crecer la ira. «Ni siquiera mencionaron mi nombre en aquel discurso. Fue como si yo no existiera. Como si mi contribución no significara nada». Mi padre se acomodó en el sofá, visiblemente incómodo. «Diana, no dramatices. Fue un momento emotivo. No se podía entrar en detalles sobre arreglos financieros en medio de una ceremonia de boda». Arreglos financieros. Así veía él mi sacrificio de 7 años. Un mero arreglo financiero que no merecía ser mencionado. La conversación solo empeoró cuando revelaron el verdadero motivo de la visita. «En realidad, Diana, vinimos a hablar de otra cosa», dijo mi madre, intercambiando una mirada cómplice con mi padre. «Como la casa ahora es de Valeria y Leandro, estábamos pensando, tu cabaña en Aspen está prácticamente vacía la mayor parte del tiempo. Sería perfecta para nosotros. Podríamos mudarnos allí. Sería mejor para todos. La cabaña, mi refugio, el pequeño pedazo de paraíso que compré con mis ahorros tras años de trabajo duro, el lugar donde iba para escapar del estrés, para reconectarme conmigo misma, y ellos hablaban de ella como si fuera solo un activo más, a ser redistribuido en la familia, como si yo no tuviera derecho a tener algo solo mío. «No», respondí, simple y directamente. La sorpresa en sus rostros habría sido cómica si no fuera tan dolorosa. Realmente esperaban que yo siguiera cediendo, que siguiera siendo la proveedora silenciosa, la hija que siempre decía sí. «¿Cómo que no?»,
preguntó mi padre, como si yo hubiera dicho algo absurdo. La cabaña es mía, respondí, manteniendo la voz calma a pesar de la tormenta interior. La compré con mi dinero, está a mi nombre y no está a disposición. Mi madre comenzó a llorar. Esas lágrimas que siempre usó tan bien para conseguir lo que quería. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así es como nos retribuyes? ¿Siendo egoísta cuando más te necesitamos? Aquella palabra, egoísta, fue como una bofetada en la cara. Yo, que sacrifiqué tanto por la familia, siendo llamada egoísta por querer mantener la única cosa que era verdaderamente mía. Ustedes no necesitan la cabaña, respondí, sintiendo una nueva fuerza crecer dentro de mí. Tienen ahorros, tienen la jubilación, pueden alquilar un apartamento. La cabaña es mi refugio, y no está en negociación. Salieron de mi apartamento aquel día con expresiones de desaprobación y decepción, como si yo hubiera cometido algún tipo de traición familiar imperdonable. Poco sabía yo que aquello era solo el comienzo. 2 semanas después, recibí una llamada del señor Oliveira, mi vecino en Aspen. Diana, creí que deberías saber. Tus padres están aquí en la cabaña. Llegaron ayer con varias maletas. Parece que vinieron para quedarse. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No se atreverían. ¿O sí? ¿Está seguro, señor Oliveira? Absolutamente. Vinieron a saludarme. Dijeron que van a vivir aquí ahora. Me pareció extraño que no hubieras comentado nada sobre esto en nuestras conversaciones. Colgué el teléfono e inmediatamente llamé a mis padres. Nadie contestó. Envié mensajes. Nada. Tomé mi coche y conduje las 4 horas hasta Aspen como una loca, el corazón latiendo descompasado, la mente tratando de procesar aquella invasión descarada. Cuando llegué, vi su coche estacionado en el garaje de M.I. Cabaña. Las luces estaban encendidas. Había humo saliendo de la chimenea. Realmente lo habían hecho. Habían ignorado mi negativa, mis límites, mi derecho de propiedad. Usé mi llave para entrar, encontrándolos cómodamente instalados en la sala de estar. Mi madre tejía tranquilamente. Mi padre leía un libro. Parecía una escena bucólica de una pareja de ancianos disfrutando de su jubilación, excepto por el hecho de que estaban en una propiedad que no les pertenecía, contra la voluntad explícita de la propietaria. ¿Qué creen que están haciendo?, pregunté, apenas logrando contener la rabia en mi voz. Intercambiaron miradas, como si yo fuera la intrusa allí. Diana, no necesitabas venir hasta aquí, dijo mi madre con falsa dulzura. Podríamos haber hablado por teléfono. ¿O hablar de qué? ¿Sobre cómo invadieron mi propiedad después de que les dije explícitamente que no consentía con esto? Mi padre cerró el libro con un suspiro exasperado. No seas dramática, Diana. Tenemos la llave. No invadimos nada. Y esta cabaña está vacía la mayor parte del tiempo. Es un desperdicio. Después de todo lo que hicimos por ti, lo mínimo que podrías hacer era ayudarnos en este momento. Aquella frase, después de todo lo que hicimos por ti, era como un mantra en mi familia. Una deuda eterna e impagable por el simple hecho de haberme criado, como si debiera compensarlos para siempre por haber cumplido su obligación como padres. ¿Qué exactamente hicieron por mí en los últimos años?, pregunté, sintiendo un nuevo coraje. Porque por lo que recuerdo, fui yo quien pagó la hipoteca de la casa durante 7 años. Fui yo quien ayudó financieramente cuando papá quedó desempleado. Fui yo quien pagó el tratamiento dental de mamá cuando el seguro se negó a cubrirlo. Parecían genuinamente sorprendidos, como si yo estuviera rompiendo algún código familiar sagrado al mencionar estas cosas. Eso es diferente, dijo mi madre, la voz temblando ligeramente. La familia ayuda a la familia. No se cobra lo que se hace por amor. Era increíble cómo esa lógica solo funcionaba en una dirección, la que los beneficiaba. Exactamente, respondí. Entonces, ¿por qué me están cobrando ahora? ¿Por qué mi cabaña se convirtió en una obligación? La discusión escaló rápidamente. Se intercambiaron palabras duras. Salieron a la luz verdades dolorosas. Tienen hasta mañana para irse, dije finalmente, exhausta emocional y físicamente. De lo contrario, llamaré a la policía. Mi padre se rió,
como si hubiera contado un chiste. No harías eso con tus propios padres. Aquella certeza suya, la convicción de que yo jamás establecería un límite real, de que siempre cedería, fue lo que selló mi decisión. Mañana, mediodía, repetí, antes de salir para hospedarme en una posada cercana. Pasé la noche en vela, alternando entre duda, culpa y una determinación creciente. A la mañana siguiente, volví a la cabaña. Ellos seguían allí, actuando como si nada hubiera pasado, como si mi ultimátum fuera solo un farol infantil. A las 12:05, con las manos temblando, hice la llamada. ¿Policía? Me gustaría reportar personas no autorizadas en mi propiedad que se niegan a salir. La llegada del coche policial creó una pequeña conmoción en el tranquilo vecindario. Los policías fueron respetuosos pero firmes. Pedí que verificaran la documentación de la cabaña, que estaba toda a mi nombre, y expliqué la situación. Mis padres oscilaban entre la indignación y la humillación pública, tratando de convencer a los oficiales de que era solo una tonta pelea familiar. Pero los policías fueron claros. Si yo, como propietaria legal, estaba pidiendo que se fueran, ellos necesitaban irse. Observé en silencio mientras recogían sus cosas, lanzándome miradas que mezclaban ira e incredulidad. «Te arrepentirás de esto, Diana», dijo mi madre al pasar junto a mí. «La familia es para siempre, y tú estás tirando la tuya a la basura». Aquellas palabras dolieron, pero no tanto como esperaba, porque en ese momento me di cuenta de que lo que ellos llamaban familia era, en realidad, un sistema de explotación unilateral disfrazado de amor incondicional. En los días que siguieron, el infierno se desató. Valeria llamó, furiosa, acusándome de haber enloquecido y abandonado a nuestros padres en la calle, como si no tuvieran a dónde ir más allá de mi cabaña. Tíos, primos e incluso amigos de la familia comenzaron a llamarme o enviarme mensajes, todos sorprendidos por mi crueldad e ingratitud. Nadie preguntó mi versión, nadie quiso saber por qué llegué a tal punto. La narrativa ya estaba establecida. Yo era la villana, la hija desnaturalizada que expulsó a los pobres padres ancianos, que, dicho sea de paso, tenían apenas 58 y 60 años y gozaban de perfecta salud, de una cabaña que ni siquiera usaba bien. Entonces vino el golpe más bajo. Publicaciones en las redes sociales. Mi madre, que apenas sabía usar Facebook hasta entonces, de repente se volvió extremadamente activa, compartiendo indirectas sobre hijos ingratos y dolor de ser traicionada por quien criaste. Fotos antiguas mías con leyendas melancólicas sobre cómo las personas cambian y el dinero transforma a la gente. Una exposición pública calculada para humillarme y presionarme. Lo que no esperaban era que yo también cambiara. La Diana de antes habría cedido a la presión, habría implorado perdón, habría entregado la cabaña solo para restaurar la paz familiar. Pero esa Diana murió el día de la boda de Valeria, cuando me di cuenta de que mi valor en la familia se medía solo por mi utilidad. La nueva Diana, la que estaba emergiendo de las cenizas de aquella traición, decidió luchar. Contraté a un abogado especializado en derecho inmobiliario e inicié un proceso formal para documentar todas las transferencias bancarias que hice para pagar la hipoteca de la casa. No para intentar recuperarla. Sabía que sería una batalla larga y dolorosa que probablemente destruiría cualquier posibilidad de reconciliación, sino para tener un registro oficial de la verdad, para que nadie pudiera reescribir esa historia en el futuro. También cambié todas las cerraduras de la cabaña e instalé un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Lo más difícil fue lidiar con el aislamiento. Amigos que consideraba cercanos comenzaron a alejarse, incómodos con el drama familiar o convencidos por la narrativa de mis padres de que me había vuelto loca. Colegas de trabajo me miraban de forma diferente después de que rumores sobre que yo había abandonado a mis padres comenzaron a circular. Hasta mi jefe me llamó para una conversación, preocupado de que mis problemas personales pudieran afectar mi desempeño. Cada día era una lucha para mantener la cabeza en alto, para no sucumbir a la tentación de ceder solo para hacer que el dolor parara. Comencé a hacer terapia,
buscando entender los patrones tóxicos que permitieron que me convirtiera en la proveedora silenciosa de la familia durante tanto tiempo, sin jamás exigir reconocimiento o reciprocidad. Fue durante esas sesiones que me di cuenta. No estaba solo luchando por una cabaña o por el dinero de la hipoteca. Estaba luchando por el derecho a existir como una persona completa, no solo como un recurso a ser explotado. 3 meses pasaron sin contacto con mi familia. 3 meses de dolor, culpa, ira y, sorprendentemente, crecimiento. Aprendí a establecer límites en otras áreas de mi vida. Comencé a decir no, cuando antes me habría sobrecargado para agradar. Empecé a valorar mi tiempo, mi espacio, mis necesidades. Entonces, una tarde de domingo, recibí un mensaje inesperado de Valeria. ¿Podemos hablar? Solo nosotras dos. Dudé. Parte de mí quería ignorarla, protegerme de más manipulación, pero otra parte aún anhelaba algún tipo de resolución, algún reconocimiento de mi verdad. Acepté encontrarme con ella en un café neutral, lejos de las miradas curiosas de conocidos. Cuando llegué, ella ya estaba allí, pareciendo más pequeña y menos confiada de lo que recordaba. No había la arrogancia habitual en sus ojos, solo una especie de cansancio resignado. Descubrí lo de la hipoteca, dijo después de los tensos saludos. Encontré los comprobantes de las transferencias que hacías todos los meses, durante 7 años. Sentí un nudo en la garganta. Finalmente, alguien de la familia estaba reconociendo la verdad. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó, pareciendo genuinamente confundida. ¿Por qué dejaste que creyera que eran los padres quienes estaban pagando todo ese tiempo? Respiré profundo, buscando las palabras correctas. Al principio fue para proteger su orgullo. Después, creo que me acostumbré a ser invisible, a contribuir sin reconocimiento. Parecía más fácil que exigir que vieran mi esfuerzo. Valeria bajó los ojos, jugando nerviosamente con el azucarero. Si lo hubiera sabido, jamás habría aceptado la casa como regalo de boda. Debes odiarme. Me sorprendí al darme cuenta de que no la odiaba. Ella también era, de cierta forma, una víctima de aquella dinámica familiar distorsionada. No te odio, Val, pero me dolió mucho ver cómo ocurrió todo, cómo mi contribución fue completamente borrada. Nuestra conversación duró horas, por primera vez en años, tal vez en nuestras vidas enteras. Realmente nos escuchamos una a la otra. Ella me contó cómo siempre se sintió inferior a mí, la hija perfecta y exitosa. Cómo nuestros padres alimentaron esa competencia velada entre nosotras, elogiándola por su belleza y carisma, mientras valoraban mi responsabilidad y éxito financiero. Cómo ella siempre pensó que yo lo tenía todo fácil, cuando en realidad yo estaba cargando un enorme peso en silencio. Leandro y yo hablamos, dijo finalmente. Queremos hacer lo correcto. La casa, legalmente es nuestra ahora, pero moralmente, dudó, visiblemente incómoda. Queremos compensarte de alguna forma. No podemos pagar todo de una vez, pero podemos hacer un acuerdo, devolverte el valor a lo largo del tiempo. Aquella oferta, imperfecta, incompleta, pero sincera, fue el primer paso real hacia la sanación. No era por el dinero, nunca lo fue. Era sobre reconocimiento, sobre justicia, sobre tener mi verdad validada después de tanto tiempo. Valeria también me contó que nuestros padres estaban viviendo temporalmente con mi tía Lucía, la hermana de mi madre. Aparentemente, el plan de apropiarse de mi cabaña era más desesperado de lo que imaginaba. Habían gastado casi todos sus ahorros ayudando a Valeria con la boda lujosa y regalos para el yerno doctor, apostando a que podrían contar conmigo como red de seguridad, como siempre hicieron. Cuando establecí un límite, todo el castillo de naipes se derrumbó. Están muy enojados, admitió Valeria, pero también están asustados. Nunca imaginaron que dirías que no. Aquella frase capturaba perfectamente la dinámica enfermiza que se había establecido. Yo era confiable justamente porque nunca imponía límites, porque siempre cedía, porque ponía las necesidades de ellos por encima de las mías propias. Al romper ese patrón, había sacudido los cimientos de la familia. En las semanas siguientes, Valeria se convirtió en una improbable aliada. Comenzó a cuestionar otras verdades familiares.
otros patrones que siempre aceptamos como normales. Descubrió, por ejemplo, que nuestros padres habían manipulado información entre nosotras durante años, contando versiones diferentes de los mismos eventos, para mantener el control y evitar que formáramos un frente unido. También percibió cómo usaban comparaciones constantes para mantenernos compitiendo por migajas de aprobación, nunca permitiendo una conexión genuina entre hermanas. Es como si estuviera viendo todo con nuevos ojos, me dijo durante uno de nuestros encuentros. Como si toda mi vida hubiera sido construida sobre mentiras cuidadosamente elaboradas. Yo entendía perfectamente aquella sensación de despertar doloroso. Era como descubrir que el mapa que había seguido toda tu vida estaba deliberadamente marcado de forma incorrecta. La verdadera prueba llegó cuando mis padres finalmente pidieron encontrarse conmigo, 3 meses y medio después del incidente de la cabaña. Valeria insistió en estar presente, temiendo que intentaran manipular la situación nuevamente. Nos encontramos en un restaurante público. Mi elección deliberada para evitar escenas dramáticas. Ellos parecían haber envejecido años en pocos meses, los rostros marcados por una amargura que nunca había notado antes. Diana, comenzó mi padre, la voz más contenida de lo que recordaba. Cometimos errores. Deberíamos haber sido más transparentes sobre la casa, sobre tu contribución. No era exactamente una disculpa, pero para alguien que nunca admitió estar equivocado en la vida, era un comienzo. Mi madre permaneció en silencio, los labios apretados en una fina línea de desaprobación. Claramente, estaba allí contra su voluntad. Queremos encontrar un camino para seguir adelante, continuó mi padre. Somos familia después de todo. Aquella palabra, familia, que antes me hacía ceder automáticamente, ahora provocaba una reacción diferente en mí. ¿Qué significa familia para ustedes?, pregunté calmadamente. Porque para mí, familia debería significar respeto mutuo, honestidad, reconocimiento del valor de cada miembro, no solo lo que cada uno puede proporcionar materialmente. Mi madre no pudo contenerse. Después de todo lo que sacrificamos por ti, ¿aún tienes la audacia de darnos lecciones de moral? Expulsaste a tus propios padres como si fueran criminales. Valeria intervino, sorprendiendo a todos. Mamá, ella pagó la hipoteca de la casa durante 7 años. La casa que ustedes me dieron como si fuera suya. ¿Cómo crees que me siento sabiendo esto ahora? Como una ladrona. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era la primera vez que alguien, además de mí, confrontaba directamente la narrativa cuidadosamente construida por mis padres. La conversación que siguió fue difícil, dolorosa, pero necesaria. Se dijeron verdades. Se derramaron lágrimas. Mi padre, en un raro momento de vulnerabilidad, admitió que siempre dependió de mí porque yo era la fuerte, la que podía lidiar con todo. Mi madre, más resistente, eventualmente reconoció que había injusticia en la forma en que mis contribuciones fueron ignoradas. No salimos de aquel restaurante como una familia sanada. Las heridas eran demasiado profundas para eso, pero salimos con un entendimiento más honesto de lo que éramos y de lo que podríamos llegar a ser. Establecí condiciones claras para cualquier reconciliación futura: reconocimiento público de la verdad sobre la hipoteca, respeto a mis límites y propiedades, y terapia familiar para abordar los patrones tóxicos que nos trajeron hasta allí. Ellos no respondieron inmediatamente, pidiendo tiempo para pensar, lo que, por sí solo, ya era un progreso en relación a las reacciones impulsivas y manipuladoras del pasado. 6 meses después de aquella fatídica boda, recibí un email de mi padre. Adjunto estaba un documento, una declaración formal, firmada por él y mi madre, reconociendo que yo había pagado íntegramente la hipoteca de la casa durante 7 años. El texto terminaba con un párrafo que leí y releí varias veces, las lágrimas empañando mi visión. Reconocemos que fallamos en valorar adecuadamente el sacrificio y la generosidad de nuestra hija Diana. Su apoyo silencioso permitió que mantuviéramos nuestro hogar y estabilidad financiera durante años difíciles. Esta declaración busca corregir el registro histórico de nuestra familia y expresar nuestra gratitud, aunque tardía. No era perfecto, no borraba el dolor, pero era un comienzo.
Un reconocimiento de mi verdad, de mi existencia más allá de la función de proveedora. Un pequeño paso hacia la posibilidad de una familia más saludable. Hoy, 2 años después, aún estamos reconstruyendo. Hay días buenos y días malos. Valeria y Leandro eventualmente vendieron la casa, por decisión propia, no por presión mía, y compraron un apartamento más pequeño, usando parte del dinero para reembolsarme. Mis padres están viviendo en un apartamento alquilado, aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades reales. Hacemos terapia familiar mensualmente, desenterrando y examinando patrones tóxicos que se extendieron por generaciones. Es un proceso lento, imperfecto, a veces doloroso, pero es honesto. Y en esa honestidad, encontré algo que nunca tuve antes: la libertad de ser vista y valorada por lo que soy, no solo por lo que puedo ofrecer. La libertad de decir no, sin culpa aplastante. La libertad de existir como una persona completa, con necesidades y límites legítimos. La cabaña en Aspen sigue siendo mi refugio, pero ahora con un significado diferente. Ya no es solo un lugar para escapar, sino un símbolo del momento en que me elegí a mí misma, en que tracé una línea en la arena y dije, hasta aquí, no más allá. A veces, invito a Valeria a pasar un fin de semana allí, construyendo lentamente la relación de hermanas que nunca tuvimos oportunidad de desarrollar. Mis padres aún no han vuelto a la cabaña. Algunos límites necesitan mantenerse por más tiempo, tal vez para siempre. Pero en pequeños pasos, estamos aprendiendo una nueva forma de ser familia, una basada en respeto mutuo, no en explotación, en verdad, no en apariencias, en amor genuino, no en utilidad. Aprendí que establecer límites no es un acto de rebeldía o egoísmo, es un acto de amor propio esencial para relaciones saludables, que a veces el mayor acto de valentía no es seguir soportando en silencio, sino decir no en voz alta, y que hay un poder inmenso en ser vista, incluso cuando el mundo, o tu propia familia, intenta borrar tu nombre de la historia. Si mi viaje puede ayudar a alguien a encontrar ese mismo coraje, entonces todo el dolor habrá valido la pena, porque al final, descubrí que la casa más importante que necesitamos proteger no está hecha de ladrillos y cemento, es aquella que construimos dentro de nosotros mismos, ladrillo por ladrillo, límite por límite, verdad por verdad.